revelado el increíble giro de un CEO en una noche transformadora gracias a un humilde garconete. Javier, un brillante CEO en la bulliciosa Ciudad de México, miraba a su alrededor en la elegante mesa de un restaurante. Las luces brillantes reflejaban un éxito que, para los demás, lo había elevado a la cima. Sin embargo, en su interior, una soledad abrumadora latía con fuerza. Los brindis y risas de compañeros de trabajo llenaban el aire, pero él se sentía como un espectador en su propia celebración. A medida que se servía el platillo gourmet, comenzaba a cuestionarse ¿qué sentido tenía todo esto? Su vida profesional era el sueño de muchos, pero esa noche, el sabor del triunfo se mezclaba con un insípido vacío. La joven garconete, Clara, apareció en su campo de visión, con una sonrisa auténtica que contrastaba con la frialdad de sus colegas. Mientras servía una botella de vino, sus ojos destilaban una calidez que lo desconcertó. Sus palabras llenas de humildad hicieron eco en su mente. «Disculpa si interrumpo, pero feliz cumpleaños, espero que sea un gran año», le dijo con entusiasmo genuino. Javier, atrapado en su burbuja de desdén, se sintió revivir por un instante. La cena continuó, pero Javier no podía dejar de pensar en Clara. En un momento, cruzaron miradas y por unos segundos, el ruido de la conversación corporativa se desvaneció. Ella comenzó a hablar de su vida, de los sacrificios que había hecho para cuidar de su madre enferma y de sus esperanzas para su hermana menor. Las historias llenas de dificultades, pero también de sueños, resonaban en Javier como un eco de algo que había olvidado, el valor de la conexión humana. Mientras sus colegas discutían sobre cifras y proyecciones, él se enfrentaba a un dilema interno. ¿Valía la pena dejarse llevar por la superficialidad del mundo empresarial? Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, el ambiente se tornó tenso. Una noticia desgarradora llegó a la mesa. Un escándalo corporativo en la firma de Javier amenazaba con derribar su reputación y con ella, su legado construido a pulso. Su mente se aceleraba, sintiendo que las miradas escépticas de sus colegas pesaban más que el silencio que lo rodeaba. ¿Sería este el final de todo lo que había luchado por construir? Su fachada de éxito se desmoronaba, y en medio de esa desesperación, recordó el brillo en los ojos de Clara y lo que representaba: autenticidad, sueños, amor. La angustia se intensificó cuando escuchó su teléfono vibrar en el bolsillo. Una llamada perdida de su hermana pequeña resonó como un llamado a la realidad. La simple voz inocente que había dejado un mensaje, recordándole sobre la conexión familiar que había olvidado, lo atravesó como un rayo. Mientras la risa de las conversaciones corporativas se entrelazaba con la frialdad de su entorno, el pim-pam de su corazón marcaba el verdadero dilema: continuar en el camino oscuro del poder y la apariencia, o elegir una dirección que lo acercara a su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche aún no terminaba, y la tormenta dentro de Javier arremetía con fuerza. ¿Echaría por la borda sus principios por el temor a perder estatus, o se atrevería a dar un giro inesperado hacia sus raíces? Con Clara aún presente en su mente, sintió que la decisión que tomaría podría marcar el rumbo de su vida para siempre. Javier salió del restaurante con un torbellino de emociones en su mente. El aire fresco de la noche le despertó los sentidos, aliviando, aunque sea momentáneamente, el peso que llevaba en sus hombros. Recordó las palabras de Clara, la forma en que iluminaba la conversación con su ambición sincera y su mirada llena de esperanza. Había algo en ella que resonaba con los ecos de su vida pasada, un pasado que había intentado enterrar bajo el peso de su carrera y estatus. A medida que caminaba, sus pensamientos se desbordaban. La noticia del escándalo corporativo lo había dejado temblando, pero como si fuera un faro en la oscuridad, la voz de su hermana pequeña resonaba con una claridad inquietante. El mensaje que había dejado en su teléfono retumbaba en su mente: siempre he creído en ti, Javier. No te alejes de lo que realmente eres.
Esa pequeña certeza desataba una tormenta de dudas en su interior: ¿quién era realmente Javier? ¿El CEO exitoso o el hermano que quería ser un modelo a seguir? Mientras su camino lo guiaba por las calles iluminadas, se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. El camino de la ambición desmedida le había traído riquezas y un estatus que muchos codiciarían. Pero la verdadera riqueza, pensaba con tristeza, eran las relaciones humanas, esas que había descuidado. Siempre había admirado las metas grandes y desafiantes, y ahora se sentía atrapado por las consecuencias de sus elecciones. Las imágenes de su infancia comenzaron a fluir en su mente, con recuerdos de momentos felices rodeado de su familia. Recordó las promesas que se hizo a sí mismo de nunca perder el contacto con ellos, de ser un apoyo incondicional. Pero en su ascenso profesional, había dejado detrás de sí el amor fraternal y el sentido de comunidad. Miró al futuro con un nuevo propósito: si quería salvar no solo su carrera, sino también su ser. Necesitaría recuperar esas conexiones. Al llegar a su apartamento, Javier se sentó en la mesa de su cocina, donde solía pasar tiempo con su hermana, preparando cenas improvisadas. Decidió que era el momento de revisar las prioridades en su vida. Con el corazón agitado, tomó su teléfono y, en un arrebato de determinación, comenzó a redactar un mensaje a su hermana, pidiéndole que se celebrara una reunión familiar. Quería abrir un espacio para escucharla, para volver a conectarse con sus raíces y compartir sus ansiedades. En ese preciso instante, Javier se sintió más ligero. Era un cambio súbito y radical, pero también necesario. No solo por su familia, sino por él mismo. Mientras apretaba el botón de enviar, pensó en el camino que había elegido y cómo el poder podía convertirse en un estorbo si no fluía de un lugar auténtico. Había llegado a un punto en el que debía hacerse responsable de sus decisiones, no solo en el ámbito profesional, sino personal. Sin embargo, en medio de este resurgimiento personal, el escándalo en la firma seguía acechando. A la mañana siguiente, tendría que enfrentar las repercusiones de su situación laboral. La promesa de un nuevo comienzo se sentía amenazadora, como un hilo frágil que podía romperse en cualquier momento. El verdadero desafío, aquel que lo llevaría a repensar su lugar en el mundo y cómo quería que se desenvuelvan los acontecimientos. Mientras se acomodaba en la cama, pensó en Clara y su capacidad para conectar sola y auténticamente con los demás. No podía evitar preguntarse si ella también podría ser parte de este nuevo capítulo en su vida. Las posibilidades se multiplicaban, pero también aumentaban las preguntas sin respuesta. ¿Se atrevería a dejar de lado ese oído comercial que había cultivado y permitirse la vulnerabilidad que conlleva ser genuino? ¿Y si eso implicaba reconstruir su legado en torno a valores diferentes, más humanos? La noche cayó sobre la Ciudad de México, y con ella llegó la incertidumbre. Javier se dio cuenta de que el cambio estaba en camino, pero sería un viaje lleno de obstáculos. ¿Quieren adentrarse en ese camino desconocido? ¿Habría espacio en el mundo empresarial para un CEO que dicta su horizonte hacia la autenticidad? ¿O se perdería en las sombras de la competencia despiadada? Así, en la cúspide de este nuevo inicio, Javier se encontraba en el umbral de lo que podría ser su mayor desafío. El sol de la mañana entró por la ventana, iluminando la cocina con un brillo que parecía intensificar las dudas de Javier. Al sentarse a desayunar, las escenas de la noche anterior parecieron repetirse en su mente: el mensaje a su hermana, la claridad de sus propios anhelos. Temprano, el fiero eco del escándalo corporativo ya lo aguardaba. No podía evadirlo. A primera hora tenía una reunión con el consejo, un encuentro que destilaba presión y compromisos inquebrantables. Mientras él se preparaba, sus manos temblaban con una mezcla de ansiedad y determinación. Había decidido que no se dejaría arrastrar por la corriente, pero la incertidumbre quitaría el aliento a cualquiera. En su lugar, trató de enfocarse en la idea de ser auténtico. Con cada pequeño movimiento, estaba comenzando a trazar un mapa de su nueva identidad en la oficina. Se notaba un ambiente tenso. Las miradas de sus colegas parecían cuchillos arrojados que buscaban profundizar en su inestabilidad. Javier, sin embargo, respiró hondo y recordó lo que había decidido la noche anterior: había algo mayor en juego, algo donde la transparencia era ahora su brújula. Durante la reunión, observó a cada miembro del consejo, notando el miedo y la incertidumbre que también les acompañaba. Era el momento de hablar. Cuando llegó su turno, se enderezó en la silla y decidió ser valiente.
Sé que las noticias son inquietantes, comenzó, su voz resonando en la sala. Pero quiero que todos sepamos que estoy aquí, no solo como un líder, sino como un compañero. Este desafío es una oportunidad para replantear nuestra ética y nuestra dirección. Mientras hablaba, observó las expresiones cambiantes de sus colegas. Algunos parecían sorprendidos, otros escépticos, pero había un hilo de curiosidad que emanaba del ambiente. Las preguntas comenzaron a fluir, muchas centradas en su capacidad para manejar la crisis. Pero Javier no se amedrentó. Cada una de esas preguntas se sentía como un ladrillo del pasado que contribuyó a edificar su antiguo yo, el CEO ambicioso. En cambio, se adentró en un relato que incluía sus luchas personales, la pérdida del contacto con su familia, el desgaste emocional de la competencia feroz, y el deseo de reencontrarse con el propósito original de su carrera. A medida que la conversación avanzaba, notó que algunos de sus colegas comenzaban a abrirse. Las intervenciones eran más sinceras, como si su vulnerabilidad hubiera creado un nuevo espacio de confianza. Era un pequeño triunfo, pero aún existía la gran sombra del escándalo que acechaba, y lejos de quedar a la vista su progreso interno, los comentarios negativos seguían pulsando entre las preguntas más tensas. Esa misma tarde, cuando la reunión concluyó, un mensaje de su hermana apareció en su teléfono. Se ofrecía a ayudarlo en cualquier momento, un recordatorio de que aún existían lazos que merecían su atención. Esa conexión fue un salvavidas en medio de la tempestad profesional. Sin embargo, Javier entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Había comenzado a abrir un canal de comunicación más auténtico, pero aún quedaba la necesidad de enfrentar a aquellos que no aceptaban cambios tan fácilmente. Los días pasaron, y mientras abordaba su trabajo diario, la presión no dio tregua. Javier decidió reunirse con Clara nuevamente, sintió que su perspectiva podía ser la chispa que necesitaba. Su frescura y su visión lo impulsaban a mantener su rumbo, pero él se preguntaba si sería lo suficientemente fuerte como para resistir las fuerzas que intentaban frenar su transformación. Mientras se preparaba para la cita, el temor asomó nuevamente. ¿Sería capaz de mantener este camino verdadero en un mundo que valoraba el éxito sobre la humanidad? Y, en relación a Clara, ¿podría surgir de esa curiosidad algo esencial para el rediseño de su vida profesional? Salió con la mente en ebullición, consciente de que tanto el futuro de su empresa como su propia identidad se verían irremediablemente entrelazados. Con una determinación renovada pero con preguntas en el aire, se dirigió hacia el restaurante, sintiendo que cada paso lo acercaba más a su verdadero ser. Pero otra vez, el ecosistema lábil de su realidad laboral trajo consigo una nueva complicación, una llamada inesperada de un aliado que le revelaría información crucial sobre la magnitud del escándalo. ¿Podría ser eso la clave para reestructurar su enfoque? El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. La luz del restaurante iluminaba una atmósfera cargada de promesas y ansiedad. Javier se acomodó en la mesa, consciente de que no solo se trataba de una reunión con Clara, sino de un posible giro en su vida. La visión de su propia verdad, la que le había costado reconocer, ahora se mezclaba con la incertidumbre de su futuro. Aunque sabía que el éxito empresarial era un objetivo deseable, había descubierto que apenas era un medio para descubrir quién realmente era. Clara llegó, y con su presencia, se trajo una dosis de frescura que Javier ya había comenzado a anhelar. Sentados uno frente al otro, se generó ese momento de conexión genuina que Javier había buscado. Ella sonrió, y en sus ojos había un destello de curiosidad y profundidad que lo impulsaba a ser honesto. Antes de que ella pudiera formular una pregunta, él decidió tomar la iniciativa. Clara empezó, temiendo lo que podría seguir. Estoy en un punto de inflexión en mi vida y necesito tu perspectiva. Su sinceridad generó un ambiente de confianza. La conversación fluyó con naturalidad, abordando tanto la crisis que enfrentaba como su nuevo enfoque profesional. Clara escuchó atentamente, uniendo los puntos de su lucha interna con su visión del mundo. De repente, el ruido del restaurante se convirtió en un telón de fondo a su conexión. Mientras hablaba, Javier experimentaba una mezcla de liberación y vulnerabilidad. Pero también abordaron un terreno peligroso, las decisiones difíciles que venían, las traiciones posibles y el temido escándalo que acechaba su reputación. En el momento más intenso de la conversación, Clara lo miró con seriedad.
Javier, ¿realmente estás dispuesto a jugar con todas las cartas sobre la mesa? Esto no solo es sobre la compañía o tu puesto. Es sobre lo que eres tú y lo que deseas ser, sentenció con un énfasis que resonó en los adentros de su ser. Esa pregunta fue como un eco profundo en su mente. La confinación a la que había estado sometido durante tanto tiempo comenzó a romperse. Sabía que enfrentarse al escándalo requeriría una verdad más dura que cualquier mentira que hubiera manipulado antes. ¿Podía permitirse perderlo todo en busca de una autenticidad que comenzaba a saborear por primera vez? A medida que se levantaron de la mesa, Javier se sintió más ligero. Clara le sugirió que pensara en la posibilidad de abrirse a su equipo, de permitirles ser parte de la solución, en lugar de tratar de cargar con ella en solitario. Era un enfoque que, aunque aterrador, le prometía una nueva manera de liderar. La esperanza pulsaba en su interior, fusionándose con el miedo al salir del restaurante. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era su aliado, el que había prometido compartir información crucial. En ese instante, Javier se detuvo, consciente de que las decisiones que tomaría a continuación definirían no solo su carrera, sino también la persona en la que estaba empezando a convertirse. ¿Podría utilizar esa información para transformar la crisis en una oportunidad auténtica para el cambio? ¿O caería en la tentación de ocultar verdades por el bien del éxito, mientras seguía su camino? Una sensación de urgencia crecía en su interior. La revelación de su aliado podría ser el catalizador que necesitaba, pero también significaba que enfrentaría a un nivel de conflicto que nunca antes había contemplado. ¿Era realmente el momento de mostrar su verdadera cara ante el consejo, de permitir que su vulnerabilidad se convirtiera en su fortaleza? Las preguntas giraban en su mente mientras se preparaba para dar el siguiente paso hacia lo desconocido. Pero una revelación lo sacudió. Su viaje hacia la transformación personal y profesional no haría más que comenzar, y cada decisión que tomara lo llevaría a un nuevo cruce de caminos. Al encaminarse hacia la sala de reuniones, sintió que el tiempo se ralentizaba. Las luces brillantes del edificio lo miraban como un testigo mudo de su transformación. ¿Cuánto estaría dispuesto a arriesgar para reescribir su historia? La respuesta se acercaba rápidamente y el momento decisivo era inminente. Javier se paró frente a la puerta de la sala de reuniones, sintiendo como su corazón latía con fuerza. El aire en la habitación estaba cargado de expectativas. Sabía que en su interior algo había cambiado radicalmente desde su conversación con Clara. Ahora no solo tenía que presentar un discurso preparado, sino que debía ser genuino. Su mente zumbaba con pensamientos contradictorios, la presión del éxito, el temor al rechazo y el deseo de autenticidad. Al entrar, su mirada se posó en sus colaboradores. Algunos discutían acaloradamente sobre el último proyecto, mientras otros revisaban documentos, ajenos a su lucha interna. Javier respiró hondo y sintió que el peso de la responsabilidad lo presionaba aún más. ¿Cómo podía liderar un equipo si no era completamente honesto con ellos? El jefe de operaciones, cientos de informes acumulados en sus manos, lo saludó distraídamente. «Javier, ¿estás listo? Necesitamos su dirección». Las palabras resonaron en la sala, pero Javier se sintió cada vez más distante. ¿Dirección?, pensó. La idea tradicional de liderazgo ya no era suficiente. Era momento de redefinir su rol. Con cada paso hacia la cabeza de la mesa, su decisión se hacía más clara. Tenía que ser el capitán de su propio barco, aunque eso significara cambiar el rumbo impulsivamente. Antes de iniciar, quiero ser honesto con todos ustedes, comenzó, sorprendiendo incluso a sí mismo con el contenido de su voz. Las miradas se hicieron más fijas, el conjunto de frialdad ahora se iba transformando en curiosidad. Estoy enfrentando un desafío que afecta no solo a nuestra compañía, sino a mi propia integridad. Un murmullo recorrió la sala. Las preguntas eran evidentes. ¿De qué se trataba aquello? Javier lo sabía. ¿Había que arriesgarse a revelar sus propios miedos para construir una conexión real con su equipo, evitando las distancias impuestas por las jerarquías? Con el pulso acelerado, les explicó sobre el escándalo que estaba a punto de surgir, la toma de decisiones imprudentes de su parte. Luchaba por mantener la calma, cada palabra una mezcla de valentía y temor. Estoy comprometido a buscar soluciones, pero necesito su apoyo y colaboración.
Quiero que sean parte de este proceso, y juntos, podamos transformar este desafío en una oportunidad de crecimiento. Las reacciones iniciales fueron variopintas, algunos tenían ceños fruncidos, otros miradas de sorpresa. Pero a medida que hablaba, sus rostros comenzaron a suavizarse. Había un poder en la vulnerabilidad que resonaba en cada palpitar de su voz y cada mirada atenta. La conversación que siguió no era solo una discusión de cifras o proyectos. Fluía con ideas, estrategias y un sentido renovado de unidad. Cada voz era escuchada, cada sugerencia contaba. Se sentía como un nuevo aire soplando en la habitación, modificando no solo el ambiente, sino también su percepción sobre el liderazgo. Al finalizar la reunión, Javier sintió que algo había cambiado en su interior. Reconoció que su camino hacia la autenticidad no sería lineal. Las dudas seguirían acechando, pero había empezado un viaje al que nunca se había atrevido antes. Mientras caminaba hacia su despacho, una notificación en su teléfono lo sacó de la ensoñación. Era un mensaje de Clara. ¿Estás listo para la próxima fase? ¿Cómo vas con lo de compartir la verdad? Sus palabras eran una llamada a la acción, una invitación a seguir adelante más allá de lo que había comenzado. Javier se detuvo, sintiendo el peso del futuro inminente. No era solo cuestión de una crisis empresarial, era, sobre todo, un desafío personal. Al mirar por la ventana, se dio cuenta de que el camino era incierto y peligroso. Estaba realmente preparado para profundizar en la transformación, confiando no solo en sus habilidades, sino también en su comunidad profesional. Una respuesta latía en su interior. La próxima decisión no sería simplemente táctica, sería un acto de fe en su propio potencial. La verdadera prueba de su autenticidad estaba por llegar y lo que se presentaba ante él podría cambiarlo todo. Javier se sentó en su escritorio, contemplando el mensaje de Clara. Sus palabras resonaban como un eco en su mente, pero el significado era claro. Tenía que enfrentar sus verdades más profundas e interconectarlas con su vida profesional. La transformación hacia la autenticidad, esa que había comenzado en la sala de reuniones, no podía darse solo en un instante, debía ser un proceso continuo a medida que pasaban las horas. Javier se sintió abrumado por preguntas que azotaban su mente. Las dudas regresaban, como sombras al acecho. ¿Estaba realmente capacitado para liderar un cambio significativo? ¿Sería capaz de sostener esa honestidad en otros círculos donde las expectativas volvían a ser tensas? Describió situaciones pasadas en su mente. Recuerdos de reuniones en las que se sentía más un espectador que un participante activo. La barrera entre él y el resto había sido, en gran medida, autoimpuesta. Tomó aire y decidió que debía compartir nuevamente lo que sentía. Esta vez, escribiría un correo a sus colaboradores, no como su CEO al frente de una organización, sino como un colega dispuesto a construir un espacio más abierto. Empezó a teclear, cada palabra fluyendo con la sinceridad que había cultivado durante la reunión. Quiero que sepan que juntos podemos crear un espacio donde podamos expresarnos sin miedo, decía, mientras sus dedos percibían el tacto del teclado como una extensión de su ser. Después de enviar el correo, se sintió más ligero. Era un pequeño acto, pero para Javier representaba un cambio monumental, un compromiso hacia la vulnerabilidad. La respuesta llegó rápidamente. Algunos de sus compañeros agradecieron la honestidad y otros expresaron su deseo de abrir un canal de comunicación donde todos pudieran contribuir. Era un contacto cálido, un vislumbre de lo que podría ser una verdadera colaboración. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, Javier no podía evitar que la inquietud comenzara a asomarse nuevamente. Tenía una reunión programada con el Consejo de Administración al día siguiente, y la intuición le decía que no se trataría de un intercambio convencional. Las presiones a nivel ejecutivo eran notorias, y debía confrontar la dura realidad que acechaba a la empresa. No solo se trataba de su imagen como líder, sino de cómo sus decisiones afectaban a sus colegas, a quienes había comenzado a ver como aliados. Pablo, un miembro del consejo, había sido uno de los más críticos en el pasado y representaba la resistencia a cualquier cambio que buscara una mayor honestidad organizacional. En súbita introspección, Javier se preguntó, ¿podría convencer a alguien como Pablo de que la vulnerabilidad es la clave del éxito? La noche le brindó insomnio, alimentando su mente con escenarios de posibles desenlaces.
Visualizaba a Pablo incrédulo, los rostros de los miembros del consejo, cada uno manteniendo su mirada fija en él como un jurado silencioso. Sin embargo, un giro se fue formando en su mente. Si lograba mostrar las consecuencias de su propia lucha interna y conectarlo con las decisiones de la empresa, tal vez podría inspirarlos a un cambio real. Mientras el sol comenzaba a salir, Javier se sentó nuevamente frente al ordenador y comenzó a planificar su discurso. Decidió no centrarse únicamente en la compañía, sino más bien en la intersección entre su experiencia personal y las decisiones que impactaban a todos. Empezaría con su dolorosa verdad, seguido de su compromiso por mejorar. Ya no había vuelta atrás. En su corazón, sentía que este nuevo enfoque podría ser la chispa que necesitaba no solo la empresa, sino su propio crecimiento. En cada palabra que escribía, encontraba un nuevo sentido de propósito, una relación renovada con su rol. ¿Sería capaz de cambiar la mentalidad del consejo en una sola mañana? La idea lo aterraba, pero esa era precisamente la esencia de la autenticidad. La nueva jornada traía consigo una mezcla de esperanza y aprensión en cada decisión que debía tomar. Se preguntaba si, al final, podría finalmente dividir el corazón que palpitaba fuertemente en su pecho y la imagen de un líder en una sala de juntas. Al salir de su oficina, el frío de la mañana lo sacudió y una sensación de determinación lo envolvió. Era un nuevo día, una nueva prueba. Aún quedaba camino por delante, y con el consejo esperando por él, Javier sabía que lo que debía enfrentar podría cambiar no solo su trayectoria profesional, sino también su vida de una manera en la que jamás había imaginado. Mientras caminaba hacia la reunión, un pensamiento lo atravesó: la verdadera transformación requeriría más que revelaciones personales. Requeriría un enfrentamiento a las normas rígidas que tantas veces había seguido sin cuestionar. Estaba a punto de descubrir si la autenticidad podía convertir adversarios en aliados, si el desafío era, de hecho, un puente hacia una conexión genuina. ¿Estaba él realmente preparado para la oposición que pudiera enfrentar en esa sala? Javier respiró profundamente antes de cruzar la puerta del aula donde el consejo de administración se reuniría. La temperatura del espacio parecía más fría de lo habitual, acentuada por la tensión palpable que flotaba en el aire. Cada paso hacia la mesa larga reforzaba la idea de la honestidad que había decidido adoptar, pero también ampliaba la brecha entre su corazón y su mente. La vulnerabilidad, esa que había empezado a abrazar, lo hacía sentir expuesto frente a aquellos que parecían alineados con previamente rígidos parámetros de éxito. Al ingresar, la atención se centró en él. Las miradas de Pablo y otros miembros del consejo proyectaban una mezcla de expectación y escepticismo. Sin perder tiempo, Javier se sentó, consciente de que no importaba cuánta preparación lo guiara, sus palabras debían fluir desde un lugar auténtico. Comenzó su exposición con la historia detrás de su transformación, no solo como líder, sino como ser humano. Relató sus luchas, los miedos que por tanto tiempo había guardado y cómo esos temores habían afectado su gestión. A medida que compartía su relato, se percató de que su historia resonaba en algunos rostros. Las sutiles miradas de comprensión y susurros deliberativos confirmaban que su autenticidad no estaba cayendo en oídos sordos. Sin embargo, cuando ventiló la presión que sentía de sus propias expectativas y las de la empresa, una sombra de duda cruzó el rostro de Pablo. Era evidente que el desdén del consejo por lo que consideraban una debilidad personal chocarían con lo que Javier intentaba demostrar. ¿Es esto lo que necesita nuestra empresa, Javier?, interrumpió Pablo con un tono que sugería desafío. ¿Admitir nuestras fallas en lugar de centrarnos en el éxito y la competitividad? Las palabras de Pablo emanaban del dolor que él mismo había llevado. Javier se sintió como un boxeador golpeado, pero no estaba dispuesto a ceder. No estoy aquí para presentar solo mis fallas, respondió con firmeza. Estoy aquí para mostrar que nuestras vulnerabilidades pueden transformarse en fuerza. Un equipo que se conoce a sí mismo es un equipo que puede adaptarse y prosperar. La honestidad no es una debilidad, es una estrategia. Pablo frunció el ceño, y Javier sintió como la atmósfera se cargaba con una mezcla de incertidumbre y el resplandor que en él comenzaba a nacer. La pulsión por desear convencer de su verdad se intensificó, y con cada palabra, el pulso de su confianza se hacía más vivo. Quería que el consejo no solo escuchara,
sino que también reflexionara sobre los momentos de conexión que podrían tener si se unían en un camino más genuino. Consciente de que el tiempo se escapaba, Javier planteó una pregunta que había estado gestando en su mente. ¿Cuántas veces hemos dejado de innovar por miedo a aparecer vulnerables? ¿Y si juntos decidiéramos romper esas cadenas? Esta no es solo mi historia, es nuestra oportunidad de crear un cambio verdadero. La mirada de algunos miembros del consejo comenzaba a cambiar, pero la batalla con Pablo seguía viva. La estrategia de Javier se fue ajustando, no solo resaltar su vulnerabilidad, sino asociar ese acto al progreso que todos anhelaban. Mientras exponía las fallas del pasado, comenzó a llevar la conversación hacia los beneficios que se obtendrían si se creaban espacios para expresarse. Sin miedo, la sesión se tornó intensa, y Javier comprendió que no se trataba solo de convencer, sino de conectar. Al final de su presentación, se quedó con una pregunta en mente, una pregunta que podría cambiarlo todo. En última instancia, ¿qué es más importante, la imagen que proyectamos o la realidad que vivimos? La sala quedó en silencio. Sus palabras, cargadas de un nuevo poder, parecían sembrar dudas en la fortaleza de Pablo. Mientras se despedía, sintió que cada paso dado hacia una nueva sinceridad lo llevaba un poco más cerca de lo que quería lograr. Sin embargo, su deseo de cambiar no había logrado desmantelar por completo la resistencia que se alzaba ante él. A medida que el consejo comenzaba a discutir, una revelación lo sacudió. La autenticidad no solo necesitaba ser compartida, debía ser defendida. ¿Podría, verdaderamente, transformar las mentes y corazones cerrados del consejo? La ambición por crear vínculos genuinos se convertiría en su nuevo propósito. Justo cuando Javier pensaba que la discusión había culminado, Pablo lo sorprendió con una crítica que podría definir su destino. Tal vez la auténtica pregunta es: ¿qué pasaría si estamos negociando con un líder que aún no se conoce a sí mismo? El desafío estaba lanzado. Las decisiones a tomar requerían más que coraje, exigirían una introspección sin igual. En ese instante, Javier comprendió que el camino hacia la autenticidad era también una batalla constante por su propia identidad. ¿Era capaz de sostener su verdad en un entorno que a menudo la negaba? La jornada apenas comenzaba. Javier salió del aula con una mezcla de alivio y confusión atravesando su mente. Había lanzado un ancla a su autenticidad, pero la tensión dejada por la confrontación con Pablo aún vibraba en su interior. La pregunta de Pablo lo atormentaba: ¿realmente se conocía a sí mismo? En ese momento, no solo cuestionaba su papel como líder, sino también su esencia, su propósito. Era el primer indicio de que la transformación que anhelaba trascendía la empresarial. Implicaba un redescubrimiento personal profundo. Mientras se dirigía a su oficina, sintió un nudo en el estómago, una mezcla de emociones que lo impulsaron a reflexionar. La voz interior que solía ser su guía ahora le planteaba interrogantes inquietantes. ¿Estaba dispuesto a explorar las partes de sí mismo que había relegado a un rincón oscuro? La búsqueda de autenticidad no era un viaje sencillo, era un desafío que requeriría valentía y, sobre todo, honestidad. Al llegar a su escritorio, decidió que necesitaba un momento de calma. Se sentó en su silla y miró por la ventana, observando cómo la brisa movía las hojas de los árboles. Se preguntó si su propio crecimiento podía ser tan natural como el ciclo de la naturaleza. Tal vez, solo tal vez, el primer paso consistía en identificar sus propias vulnerabilidades, no como señales de debilidad, sino como oportunidades para fortalecer su carácter. Esa noche, mientras el silencio envolvía la oficina, Javier tomó una decisión: escribir. Necesitaba volcar sus pensamientos, las dudas, los logros y, sobre todo, sus temores en papel. Con cada palabra que anotaba, sentía que desnudaba un poco más su alma. Empezó con un ejercicio de introspección: ¿quién soy realmente detrás de mi rol como CEO? Las letras comenzaron a danzar en la hoja, mientras cada pregunta lo conectaba más con su ser auténtico. Al día siguiente, volvió al consejo con su diario en mano. Era una iniciativa arriesgada, pero sabía que estar a la vanguardia no solo implicaba liderar desde el frente, sino también vulnerarse ante los demás. Compartir sus reflexiones personales con el consejo era un acto de rebeldía contra el paradigma establecido. Hoy quiero contarles algo diferente, comenzó Javier, observando las miradas de sorpresa y suspenso.
Este no es solo un informe financiero, quiero ofrecerles un vistazo a mi mundo interior. He estado escribiendo sobre quién soy, sobre mi viaje y mis luchas. Quiero ser transparente con ustedes y explorar cómo mis experiencias pueden acompañar a nuestra empresa en esta transformación. Mientras hablaba, Javier notaba que algunos miembros del consejo comenzaban a reaccionar. La tensión daba paso a un interés genuino. La atmósfera, antes cargada de lucha, se estaba abriendo lentamente. Sin embargo, sabía que Pablo continuaría cuestionando su enfoque. Esa incertidumbre lo estimulaba, debía estar preparado para todo. Sabemos que nuestra industria se enfrenta a desafíos constantes. ¿Qué sucedería si conociéramos mejor nuestras historias, si fuéramos capaces de ver nuestras vulnerabilidades como una fuente de fortaleza? ¿Podríamos transformar cada tropiezo en una lección que nos lleve más allá de lo que creíamos posible? El eco de las palabras resonaba en la sala. Javier se sintió como si hubiera encendido una chispa, y aunque esa chispa podía extinguirse fácilmente con un soplo de críticas, estaba convencido de que cada miembro del consejo, incluido Pablo, tenía una historia que contar. Pero lo que no esperaba era una intervención sorpresiva. Durante la discusión, Clara, una miembro menos influyente del consejo, tomó la palabra. Javier, admiro tu valentía, pero la realidad es que la vulnerabilidad no se trata solo de abrirse, se refiere a cómo manejamos nuestra imagen y reputación. No puedo evitar preguntarme si estás dispuesto a soportar las consecuencias de promover esta filosofía. Las palabras de Clara lo golpearon como un balde de agua fría. ¿Cuál era el precio que debía pagar por su autenticidad? La imagen del CEO fuerte estaba en juego, pero Javier se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Su lucha por la autenticidad era también una batalla por el futuro que deseaba construir. A medida que el debate se intensificaba una vez más, su mente volvía a la crítica de Pablo. La pregunta original seguía pesando, ¿era realmente un líder que aún no se conocía a sí mismo? La búsqueda de respuestas no podría esperar más tiempo. Javier sabía que tenía que indagar en sus propias inseguridades y procesar las consecuencias que esto traería a su vida y su rol en la compañía. Mientras los ecos de la reunión se desvanecían, Javier se preguntó si truena el corazón. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por la verdad que empezaba a descubrir? Esa noche, mientras reflexionaba, una idea atrajo su atención. ¿Qué cambios inesperados surgirían si me dejara guiar por mi autenticidad en lugar de mis temores? Esa pregunta se convirtió en un nuevo compás que lo dirigiría en su próximo paso, uno que podría tener consecuencias imprevisibles. La transformación merecía un catalizador, y ahora más que nunca, estaba preparado para hallarlo. Podría, al final, permitir que una simple verdad personal cambiará no solo su vida, sino la dirección de toda la empresa. La batalla por la autenticidad estaba lejos de terminar. Javier despertó con el rayo del sol colándose por la ventana, una luz fresca y renovadora que casi parecía recordarle la importancia de cada nuevo día. Se sentó en la cama, antes de que el bullicio del mundo exterior interrumpiera sus pensamientos, reflexionó sobre el camino por recorrer. La noche anterior había destapado un pozo de inseguridades, pero también había sembrado en él una semilla de curiosidad. El eco de la voz de Clara resonaba en su mente. La imagen y reputación, pensó, y se preguntó si había creído demasiado en la idea de que la vulnerabilidad era una carga, y no una fortaleza. Sin embargo, en su interior sentía que el deseo de autenticidad superaba cualquier temor al juicio. Era el momento de actuar. Al llegar a la oficina, Javier se encontró sumido en un aire de inquietud. Las conversaciones corrían a su alrededor como corrientes incontrolables, pero decidió que debía hacer una pausa. En lugar de lanzarse directamente a las tareas del día, se dirigió a la pequeña sala de descanso en el piso superior. Entre las máquinas de café y los pasteles olvidados, se sentó solo, lápiz y diario en mano. ¿Qué me motiva realmente?, escribió. Las palabras fluyeron con fluidez, dibujando un mapa de su propósito. Leyendo sus propias líneas, se dio cuenta de que existían pasiones olvidadas, hobbies ansiosos por asomarse a la vida que había postergado. Recordó su interés por el arte y la música, como había encontrado en ellos un escape, una forma de conectar con su ser más profundo. Se planteó si podría utilizar esos intereses en su papel como líder.
Decidió que no solo quería ser el CEO que se preocupaba por los números y el desempeño, sino también el que se preocupaba por el desarrollo integral de su equipo. Esa conexión humana podría ser el hilo conductor que llevara a la empresa hacia un rumbo auténtico y significativo. Mientras estos pensamientos brotaban en su mente, una idea comenzaba a concretarse: convocar una serie de charlas internas donde los miembros del equipo pudieran rendir cuentas sobre sus propias historias, incluyendo sus luchas personales y momentos de vulnerabilidad. ¿Podría el compartir de experiencias generar una cultura de honestidad y cohesión o, por el contrario, desdibujaría las líneas que había trabajado para mantener? Con ese dilema corriendo entre sus pensamientos, Javier regresó a su oficina. La determinación lo empujaba, debía ser valiente, incluso al enfrentar la desconfianza de algunos. De pronto, pensó en Tania, la garconete del café que frecuentaba cada mañana. Era un alma sencilla, siempre sonriente, y a menudo le había ofrecido consejos sencillos pero certeros sobre la vida. Tal vez no era una líder empresarial, pero su perspectiva genuina había resonado en él. Quizás tenga algo que enseñarme, se dijo decidido. Un impulso le llevó a abordar a Tania esa misma tarde. Se acercó al café y con una mezcla de nervios y valentía, le contó sobre su proyecto de contar historias. Al escucharla, Javier se dio cuenta de que cada palabra que salía de su boca le daba nuevas pistas sobre sí mismo. La forma en que veía la vida y la simplicidad con la que abordaba los problemas lo fascinó. Tania lo miraba con atención y comprensión, como si, a través de su propia sencillez, estuviera poniendo en orden el tumulto que habitaba en la mente de Javier. «¿Por qué no haces algo como un intercambio de historias en la empresa?», sugirió Tania, con una sonrisa. «A veces, lo que creemos que es debilidad es en realidad lo que nos une más». Las palabras de Tania resonaron en Javier, encendiendo algo en su interior. Sintió que su viaje hacia la autenticidad cobró un nuevo sentido. Aquel encuentro simple y inesperado le dejó una profunda reflexión. ¿Cuáles eran los valores que realmente quería transmitir? Ahora sabía que su transformación debía incluir no solo su mundo interior, sino también el de su equipo, tal vez hasta la empresa entera. Mientras se marchaba, su mente estaba en ebullición, llenándose de ideas y planes, pero también de dudas persistentes. ¿Se atrevería a implementar su idea en el consejo? La presión se acumulaba en su pecho. El riesgo de fallar era inminente, pero también lo era la posibilidad de un renacimiento organizacional. Se hallaba en una encrucijada entre el miedo y la autenticidad, y sentía que el paso que daría a continuación podría cambiar su camino para siempre. ¿Estaba dispuesto a seguir adelante y enfrentar la resistencia que pudiera surgir? La respuesta lo presionaba desde lo más profundo. En los días venideros, Javier se prepararía para la presentación de su intercambio de historias. Empezaba a sentir que aquello no solo era una estrategia para liderar mejor, sino una forma de confrontar sus propios miedos al abrirse ante los demás. En la incertidumbre de lo que vendría, se aferró a la pregunta que lo había guiado hasta allí: ¿podría ese simple gesto empezar a cambiar no solo su vida, sino la cultura de toda la empresa? El momento crucial se acercaba, y con él la posibilidad de descubrir no solo cómo liderar desde la autenticidad, sino también de enfrentar su verdad más profunda. El día clave había llegado. Javier se encontraba de pie frente a su equipo, el nerviosismo se reflejaba en su rostro, pero también una firme determinación. Había pasado semanas preparándose para este momento, un momento que no solo definía su estilo de liderazgo, sino que prometía redefinir la cultura de la empresa. Con el corazón acelerado, entendía que lo que iba a compartir iba más allá de un simple esquema organizacional. Era una inmersión en la vulnerabilidad y la autenticidad. Mientras la sala se llenaba de murmullos inquietos, Javier respiró hondo y se enfocó en las palabras que había preparado. «Hoy quiero iniciar un intercambio de historias», comenzó, su voz resonando con un eco de sinceridad. «Quiero que compartamos no solo nuestros logros, sino también nuestras luchas, las dificultades que enfrentamos al ser parte de este equipo». Las miradas se volvieron cada vez más atentas, algunos colaboradores intercambiaron gestos de sorpresa y expectativa. El primer relato en surgir fue el de Fernando, un joven ingeniero que, a pesar de sus logros profesionales, había lidiado con la ansiedad por cumplir con las expectativas. Su valentía al compartir sus vulnerabilidades resonó como un símbolo de esperanza en la sala. Javier se dio cuenta de que el ambiente que antes era tenso y frío,
comenzaba a transformarse, y las historias fluyeron naturalmente, creando un espacio inesperado de conexión. Cada relato que emergía era un ladrillo que contribuyó a construir una nueva estructura. Las historias personales comenzaron a tejer un vínculo, una red de empatía que emergía incluso en aquellos que solían ser cautos al mostrar su interior. Javier observaba, con orgullo y sorpresa, cómo la autenticidad se transformaba en un puente hacia la confianza, donde cada palabra pronunciada era un paso hacia lo que él había deseado. El poder del intercambio se sentía palpable. Javier entendió que la transformación que había anhelado no solo se trataba de él, sino de cada uno de ellos. Al final de la jornada, todos compartieron risas y lágrimas, fortaleciendo lazos que, hasta ese momento, habían permanecido en la sombra a medida que el día llegaba a su fin. Javier sintió una euforia jamás experimentada. La sensación de pertenencia y autenticidad no solo lo llenaba a él, sino que parecía atravesar a todo el equipo. Lo más sorprendente fue la respuesta de Pablo. Durante las semanas previas, había sido el principal opositor a cualquier cambio, pero esa tarde, con una mirada reflexiva, se acercó a Javier y dijo: «Creo que estás en algo grande. Gracias por mostrarnos que ser vulnerables es más poderoso que esconder nuestras inseguridades». El reconocimiento en la voz de Pablo fue un claro indicativo de que la transformación ya estaba empezando a tomar forma. Al salir de la oficina, Javier se sintió liviano. Había conquistado un terreno que antes parecía inalcanzable. Su meta ya no era simplemente ser un CEO exitoso, sino uno que cultivara autenticidad en un entorno que, a menudo, priorizaba la competencia y el estatus. Sus pensamientos se enfocaron en Clara, la joven Garconete que lo había inspirado a buscar conexiones genuinas. Mientras atravesaba las calles iluminadas de la ciudad, Javier recordó su historia y cómo marcó un antes y un después en su vida. El contraste entre su soledad al inicio de su historia y la calidez de la conexión que había creado con su equipo era evidente. Comprendió que el camino hacia la autenticidad no se trataba de una línea recta, sino de un viaje lleno de altibajos, donde cada paso era fundamental para la evolución. Finalmente, decidió enviar un mensaje a Clara agradeciéndole por abrirle los ojos a lo que realmente importaba en la vida. La respuesta de Clara fue rápida y llena de gratitud. A veces, solo se necesita una chispa para encender una transformación en la vida de alguien. Las palabras resonaron profundamente en Javier, mientras una oleada de satisfacción lo envolvía. Había logrado realizar cambios significativos en su rol, pero más importante aún, en su visión sobre lo que significaba liderar. Aquel día, el CEO que había estado atrapado en su lucha interna había renacido. Ahora estaba más que dispuesto a abordar la vida con un sentido renovado de propósito, donde el éxito profesional iba ligado a la autenticidad personal. La conexión auténtica con su equipo, la familia y sus propias raíces sería su nueva brújula. Javier esbozó una sonrisa al contemplar el horizonte. Había alcanzado un nivel de realización que nunca imaginó posible. El futuro era incierto, pero estaba listo para afrontarlo con una nueva perspectiva. No esperes ni un segundo más para unirte a nosotros en este viaje. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas vean esta transformación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones. Vamos, actúa ahora.